gracias a todos por su puntualidad. Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Los retos de la seguridad en la era de la hiperconectividad. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Azucena Villavicencio y antes que nada quiero comentarles que estaré grabando esta sesión para poder compartirla posteriormente en nuestra página, en nuestras redes sociales, etcétera. Y sobre todo también por si alguno de ustedes la requiere, podérselas enviar también. Entonces, iniciaré por presentarles a Nitzia Serrano, nuestra experta en seguridad, quien estará dando el webinar el día de hoy. Con más de 10 años de experiencia en tecnologías de la información, especializada en riesgo tecnológico y ciberseguridad, Nitzia está certificada en seguridad de plataformas cloud e infraestructura de telecomunicaciones. Es especialista en el desarrollo e implementación de procesos y prácticas de seguridad en la industria financiera, retail y de servicios. Actualmente se desempeña dentro de B-Side como Workload Lead de Productivity y Azure. Muchísimas gracias, Nitzia. Te dejo el micrófono para que puedas iniciar con esta sesión. Excelente, pues muchas gracias a todos. Gracias a Azucena por la presentación. Bienvenidos a este webinar. Esperemos que logren encontrar en esta información algo de valor que les ayude a construir una mejor postura en ciberseguridad dentro de sus organizaciones. Y pues bueno, que la información que vamos a compartirles les permita también aprovechar en mayor medida las capacidades y las tecnologías que actualmente tienen integradas dentro de sus organizaciones. Voy a compartir una presentación que me servirá como base y siéntanse en confianza de si tienen alguna duda o algún comentario, ponerla aquí en el chat. El equipo de Azucena estará atendiendo cualquier duda. También al final habrá un espacio para dudas y preguntas breve, pero con toda confianza pueden si desean profundizar en algún tema en específico, mencionarlo. Y como les decía Azucena, si al final de la sesión ustedes quieren recibir la grabación, así como la presentación que vamos a revisar, también la pueden solicitar para que puedan incluso compartirla con su equipo extendido. Pues bueno, como vieron ustedes en el título del webinar, está enfocado totalmente a profundizar, a que podamos profundizar en conjunto sobre la ciberseguridad en la era de la hiperconectividad. Y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle a qué nos referimos con hiperconectividad y cuáles son los retos que a partir de este momento surgen, ¿no? Aquí hay un resumen de la agenda que estaremos atendiendo el día de hoy, un entorno muy general de la ciberseguridad en este momento, considerando pues la situación de salud mundial. Hablaremos también en temas de gestión de identidad de accesos, cómo se han visto impactadas las estrategias de protección contra amenazas, mayor incidencia naturalmente en temas de ciberataques. Hablaremos también de protección de la información y el enfoque que Microsoft tiene o la premisa de poder integrar una capa de seguridad en cada una de sus soluciones y sobre todo de ayudar a las organizaciones con los nuevos retos que hay en términos de tener que mantenerse productivos, pero sin dejar de lado la seguridad de cualquier componente de su organización. Y bueno, también al final hablaremos del concepto de inteligencia en ciberseguridad, que tanto hemos escuchado, pero pues bueno, que llevar a la práctica requiere un nivel de madurez importante dentro de las organizaciones y hablaremos un poquito también del tema. Y bueno, yendo ya de lleno hacia el entorno de ciberseguridad actual, si bien cada empresa y cada organización tiene su propia personalidad, sus propios retos, cada industria tiene diferentes tipos de incidentes, pues bueno, definitivamente todos hemos sido impactados por el tema de la pandemia a nivel mundial. Esto ha generado que tengamos que colaborar de forma distinta, que la colaboración remota se haya vuelto algo que se habilitó de manera inmediata y pues bueno, que estemos de alguna forma hiperconectados, es decir, que muchas de nuestras actividades que antes desarrollábamos o ejecutábamos de forma presencial, por ejemplo, pues ahora se hacen a través de alguna sesión como esta y que se ha incrementado de forma drástica el tiempo que estamos conectados y incluso la cantidad de dispositivos y de actividades que ejecutamos
por medio de Internet. Entonces, pues definitivamente hay industrias que se han transformado en pocos meses. Por ejemplo, la industria de educación, retail, la industria financiera incluso, ha tenido que modificar de manera muy rápida sus procesos, la habilitación de infraestructura y tener que ser productivos se ha vuelto, perdón, en la premisa de todas las organizaciones y bueno, esto conlleva retos importantes en términos de seguridad. Es decir, cómo le proveemos a los usuarios lo necesario para poder colaborar desde cualquier lugar, casi en cualquier dispositivo, con los recursos que necesita para seguir operando desde casa o en un entorno híbrido, a veces en oficina o desde diferentes lugares, sin que la continuidad del negocio se detenga. Y bueno, naturalmente hay retos asociados a esta hiperconectividad. Definitivamente, pues estamos transaccionando y teniendo acceso a información corporativa en redes no siempre seguras, a veces en dispositivos personales, y eso conlleva pues un reto y una vulnerabilidad importante. Y bueno, también uno de los retos ha sido que esta misma era de la hiperconectividad ha generado mayor incidencia, ¿no? En ataques de phishing, por ejemplo, o ransomware, y que la ingeniería social ha ido evolucionando, ha ido escalando, de tal forma que los ciberatacantes cada vez utilizan más temas de interés mundial o de interés general para poder acceder a los recursos de las personas en general, sabiendo también que muchas veces están colaborando fuera del perímetro de seguridad de sus empresas o de sus organizaciones y que eso les hace mucho más vulnerables. Y bueno, otro reto importante para las áreas de TI, que ahorita lo veremos un poquito más adelante, es poder gestionar y tener un gobierno pues bueno, del acceso a los recursos e información corporativa desde el exterior, ya sea empleados de la organización, externos, proveedores, clientes, etcétera. El perímetro de alguna forma de seguridad ha cambiado, está muy enfocado totalmente hacia el usuario y sus patrones de comportamiento. Entonces, considerando que hay un entorno actual de ciberseguridad mucho más complejo, que requiere de un deployment de tecnología más robusto, de una estrategia pues, distinta, porque la forma de colaborar es diferente, pues bueno, es que estamos tratando de compartir y de estructurar información que les ayude a entender y sobre todo a mejorar la postura que hay actualmente en ciberseguridad, tomando en cuenta que muchas de las plataformas de colaboración o de identidad son justamente tecnología de Microsoft. Y bueno, haciendo o recapitulando un poco, y creo que aquí es sumamente relevante transmitir y bajar este mensaje hacia usuarios finales y el resto de la organización en donde sea que estemos colaborando, es la importancia que tiene actualmente, el impacto que tiene el cibercrimen en nuestras vidas, en nuestras empresas, en cualquier organización, ¿no? Si bien es un concepto que pudiera sonar ajeno o que pudiera sonar muy técnico y muy de las áreas de tecnología, hay un impacto directo hacia, y no solamente un impacto directo, un impacto bastante robusto que a lo mejor todavía la gente no tiene en mente y que es importante hacer pues un refresh en la concienciación de cómo estamos colaborando y sobre todo ayudar a los usuarios finales a que entiendan el nivel de responsabilidad que hay al estar transaccionando información, por ejemplo, de la empresa en la que colaboran. Y bueno, el tamaño del mercado del cibercrimen está totalmente ligado al costo y el poder que ha adquirido la información en nuestros días. Y aquí en esta lámina ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? De únicamente el valor que puede tener la información en esta era de la hiperconectividad y por qué se vuelve tan relevante y de tanto impacto el cibercrimen. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que un solo criminal que vulneró sistemas del sector de salud en 2016 en Norteamérica y en Europa se estima que pudo recibir más o menos 121 millones de dólares. También hablando de una empresa que nos es familiar y para que podamos entender un poco el valor de la información, Facebook registró como ingreso en 2019
70,697 millones de dólares de ingreso y aproximadamente 1,660,000 de usuarios a nivel global. Definitivamente las compañías de data o que su principal insumo es la información, las empresas con mayor crecimiento y con mayor escalabilidad en este momento. Y bueno, definitivamente, como les decía, es por el costo y el poder que ha adquirido la información en este momento. Y bueno, pues se calcula en un estimado de unos 3,000 millones de dólares el impacto económico mundial de pérdidas generadas por el cibercrimen en 2020. Entonces, esto nos da un poquito de referencia del por qué el cibercrimen pues, se ha mantenido sostenible, ¿no? Porque el valor de la información ha incrementado y conforme la conectividad vaya evolucionando, definitivamente, pues el cibercrimen también irá evolucionando y teniendo diferentes estrategias en la misma velocidad del crecimiento de la tecnología. Y hablando ya como tal de nuestro entorno de seguridad en México, pues bueno, compartirles que estamos en el top target de los 10 países más atacados a nivel mundial. Eh, en una métrica se dice que México sufrió más de 2,1 billones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del año 2020. La, mayor, la mayoría de estos mediante phishing, malware y ransomware. Y bueno, definitivamente hacer conciencia sobre que el usuario y sus patrones de comportamiento están relacionados con un altísimo porcentaje de ataques exitosos. Es decir, muchas veces no tiene que ver directamente con las tecnologías aplicadas, sino con el comportamiento y la transacción que el usuario final tiene con la información. Entonces, se vuelve relevante entender en qué momento estamos, cuál es nuestra postura como país, como industria, y bueno, a partir de allí empezar a desarrollar mayores estrategias de resiliencia en ciberseguridad. Y si bien, como ya lo mencionaba, cualquier sector y cualquier empresa de cualquier industria o cualquier organización son vulnerables e incluso seguramente han tenido algún ataque o algún intento de ataque, pues sí hay principales sectores con riesgos. Inicialmente, pues aquellas empresas y organizaciones en las que su principal insumo es la información, consultorías, empresas en donde la data forma parte del valor de la empresa o de la organización. Empresas también del sector salud, parecería increíble, pero son de las más atacadas, en donde mayor incidencia tienen y mayor pues, peligro hay en términos de ciberseguridad. Definitivamente también el sector gobierno es una de los con mayores incidencias en términos de ciberseguridad por el nivel de importancia y de valor que tiene la información en este tipo de segmento. Y bueno, pues como es lógico, el sector financiero siempre se encuentra entre el top target de las industrias más atacadas y bueno, con mayores incidencias en diferentes sentidos. Pero bueno, hemos visto también cómo otras industrias como el sector manufactura, el sector de retail, entre otras, pues empiezan también a tener un altísimo porcentaje de incidencias en temas de seguridad, algo que estaba un poco segmentado hacia industrias en particular, pues se ha expandido y hoy hemos visto en la práctica cómo cualquier industria, pues bueno, tiene este tipo de retos y pues tienen, en este caso, incluso a veces el mismo nivel de incidentes que industrias que antes estaban a la cabeza. Entonces, entendemos también que hoy también el tema de la ciberseguridad se ha expandido a cualquier industria, a cualquier gobierno, a cualquier situación en la que los ciberatacantes puedan tener información de valor o puedan recabar o vulnerar información sensible. Entonces, pues esta lámina tiene como objetivo transmitirles que los ciberataques ya no son parte de industrias muy particulares como a veces creíamos del sector financiero o el sector salud, sino que se ha ya, pues, ha crecido en mucho también el perímetro de los sectores con riesgo.
Y bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos más importantes que nosotros vemos en este 2021? Y bueno, aquí en la presentación lo pueden ver en dos niveles, tanto a nivel usuario como las áreas de tecnología. Y bueno, creemos definitivamente que para los usuarios, pues bueno, es acostumbrarse a una nueva forma de colaborar, tener pues facilidad de acceso a los recursos de la organización, a nuestro correo electrónico, a plataformas de chat, a la información que a lo mejor tuviéramos resguardada en equipos físicos o en carpetas compartidas o en diferentes nubes. Es esa facilidad de acceso y transaccionalidad de información y sobre todo también la movilidad, ¿no? Independientemente de la industria en la que estemos, pues hemos tenido a veces que acostumbrarnos a trabajar de manera híbrida, a veces desde casa, a veces desde oficina, a veces en un esquema híbrido, es decir, tener la mayor movilidad posible siendo operativamente funcionales y teniendo acceso a los recursos que necesitamos para ser productivos de manera muy ágil. Y bueno, pues si ese es el requerimiento o la necesidad de los usuarios, pues naturalmente las áreas de tecnología pues tienen que surtir, por así decirlo, todas estas necesidades de forma muy ágil y bueno, sin dejar de lado, como lo mencionamos, la protección de los datos, la gestión del acceso a estos recursos de las empresas o de las organizaciones y mantenerse constantemente innovadores operativamente. Es decir, conforme la forma de colaborar y la forma de trabajar está cambiando de forma constante, igualmente las áreas de tecnología tienen que ir reinventando sus estrategias de acceso, de seguridad y pues bueno, de ser muy ágiles al proveer los recursos que las organizaciones necesitan para ser productivas. Entonces, en función a estos desafíos, tanto de los usuarios que tienen que colaborar de forma muy pues, distinta a como estaban acostumbradas, y de las áreas de tecnología que también en la misma velocidad tienen que modificar muchas veces sus estrategias y sus plataformas de colaboración. Y bueno, aquí me gustaría compartirles algunas de las tendencias que Microsoft identifica de ciberseguridad este año. Ya les mencionaba que México desafortunadamente está en el top target de países más atacados a nivel mundial. Y bueno, pues tenemos aquí un porcentaje altísimo de incidencia en ataques en empresas mexicanas. Se dice que hay un 93% aproximadamente de empresas mexicanas han sido atacadas en el último año, es decir, del 2020 al 2021. Algunos de estos ataques con éxito, otros no, otros con menor impacto, otros con mayor impacto para las organizaciones. Pero, pues bueno, hay un volumen mucho más alto de incidentes en temas de seguridad. Y pues bueno, ya lo mencionábamos al inicio, definitivamente vivimos en la era de la hiperconectividad. Por ahí de un 72% de los habitantes en Latinoamérica están conectados desde diferentes tipos de dispositivos. Y ya lo mencionaba, muchas de las actividades que de manera tradicional se hacían de forma presencial, por ejemplo, pues el sector educación tuvo que migrar casi en un 100% a un esquema eh, eh, remoto y pues bueno, algunas otras actividades en donde ha crecido el volumen de conexión y en ese mismo volumen las vulnerabilidades y los retos a nivel de seguridad. Y bueno, si bien pudiéramos pensar que estamos hoy en un tope en el nivel de conexión que tenemos y de interacción que tenemos de manera remota, pues bueno, todavía se estima que para el 2025 haya un crecimiento exponencial en temas de conectividad. Eh, por ahí se estima que hayan 41.000 millones de dispositivos inteligentes para el 2025. Es decir, pues bueno, si bien hoy ya colaboramos y transaccionamos información desde relojes inteligentes, dispositivos móviles, etcétera, pues bueno, todavía esto va a tener un incremento mayor y pues bueno, esto va a implicar el mismo volumen de vulnerabilidades. Y hay una tendencia importante
que nos impacta de forma directa, y es que el tiempo promedio que le toma a una empresa en México detectar, reaccionar y mitigar a un ataque es de aproximadamente 206 días, que es muchísimo tiempo como para poder tomar acciones correctivas inmediatas que permitan a veces la continuidad del negocio. Y aquí, pues bueno, me gustaría también mencionar algo que, como les decía, es importante que todos hagamos conciencia, tanto las áreas de tecnología y también los usuarios finales que transaccionan información crítica de las organizaciones, y es que el impacto de un ataque cibernético a una organización o a una empresa o a un gobierno no solamente tiene que ver con la pérdida de información per se. Es decir, hay otros impactos que a lo mejor de manera inmediata no vemos, pero que definitivamente tenemos que tener en mente para colaborar de una forma mucho más responsable. Y bueno, esto es que un ataque de este tipo puede tener consecuencias legales, el impacto que tiene la marca y la organización, el nombre, ¿no? La desconfianza que puede generar una vulnerabilidad de este tipo en clientes, proveedores y terceros, e incluso, pues bueno, el costo legal que pudiera tener recuperarse a un incidente, a un ataque de este tipo. Entonces, hay muchos otros impactos asociados a la pérdida de información, al ser vulnerados como empresa o como organización, que no debemos dejar pasar y que siempre debemos de hacer un recordatorio hacia los usuarios finales con la finalidad de convertirlos en un eslabón más de la estrategia de seguridad de la organización. Y bueno, hablando como tal, ya les decía que Microsoft ha hecho un especial hincapié en términos de seguridad. Vemos que son uno de los retos más importantes para los clientes y para las organizaciones a nivel mundial. Y pues bueno, sabemos también que nuestra base instalada, es decir, que muchos clientes interactúan con tecnología de Microsoft, ya sea en términos de, por ejemplo, plataformas de correo electrónico o colaboración como 365, también plataformas para gestión de accesos a identidad como Active Directory o el Azure Active Directory. Y bueno, se ha hecho un tema sumamente relevante para Microsoft, ir robusteciendo estas capacidades a nivel técnico y bueno, también poder empezar a interactuar y a transmitir y permear información a través de webinars como este. Y bueno, se los voy a mostrar de una forma un tanto más visual. Como para Microsoft, la gestión de la seguridad está en 4 grandes bloques. Y bueno, pues aquí, como el punto de partida, estamos viendo la gestión de acceso e identidades con soluciones muy específicas como Azure Active Directory. Y bueno, procesos también que conllevan conditional access, gestión de dispositivos móviles y de las aplicaciones que viven en estos dispositivos y también todo lo que conlleva la seguridad en la nube. Toda la información que está ahí resguardada, por ejemplo, en nuestro OneDrive y que pudiera ser crítica o que pudiera representar alguna vulnerabilidad de ser expuesta hacia el exterior o hacia alguien que no tenga que tener acceso a ese tipo de información. Y bueno, ahí en la segunda capa vemos cómo el tema de protección de la información se vuelve tan relevante, es decir, la prevención de pérdida de datos, el poder tener un gobierno y trazabilidad de la información de punto a punto con soluciones como Azure Information Protection y el CASB de Cloud App Security. Y bueno, ahí en el bloque de estrategia de protección contra amenazas, vemos la suite de seguridad de 365 o de Advanced Threat Protection, que está más enfocado a ayudar al usuario a tener un nivel adicional de seguridad con soluciones anti-phishing y bueno, estar validando de manera constante la información que está llegando a través de plataformas de colaboración, por ejemplo, el correo electrónico. Y también, pues allí están embebidas las soluciones de Windows Defender que están más enfocadas a la seguridad a nivel de los endpoints y del sistema operativo. Y bueno, ya en el bloque más robusto que ustedes ven del lado derecho de inteligencia en ciberseguridad,
pues está toda la suite de seguridad de monitoreo de cualquier componente, ya sea de infraestructura on-premise o en la nube, aplicaciones, dispositivos, etcétera, con Azure Sentinel, el SIEM nativo de nube. Y bueno, también plataformas como Security Center, que son específicas para estar monitoreando y detectando todo el comportamiento de seguridad de una organización. Y bueno, este es el enfoque de manera visual que tiene Microsoft actualmente para ayudar a las organizaciones a poder integrar dentro de cada proceso crítico una solución o un proceso de seguridad. Y allí en esos bloques les mencionaba en el primero o en el punto de partida el tema de gestión de identidades. ¿Por qué creemos que la identidad es el corazón de la estrategia en ciberseguridad? Pues definitivamente porque el robo de identidad es uno de los principales vectores de amenaza cibernética. 81% aproximadamente de los ataques están ligados a robo de credenciales o a suplantación de identidad. Y es por eso que creemos que un correcto gobierno y gestión de identidad se vuelve de lo más relevante y definitivamente el punto de partida en términos de ciberseguridad en una organización. Y bueno, aquí me gustaría mencionar lo que en la práctica vemos como más relevante dentro de estos procesos de identidad, y es que definitivamente es importante tener un training y concienciación de usuarios finales y, como les decía, ayudar a los usuarios a ver la importancia, el impacto, el valor que tiene la información, los riesgos que hay asociados a este valor y sobre todo que ellos también forman parte del cuidado de la información. Y pues mencionarles que en la medida en la que los usuarios se sienten auditados, por así decirlo, o saben que la información que están transaccionando es auditada, pues empezamos a construir una mayor responsabilidad y uso adecuado de los recursos de la organización y sobre todo de la información. Y bueno, vemos también como relevante que haya una optimización constante y un monitoreo de acceso a los recursos empresariales. Hemos visto en la práctica que muchas veces, voy a poner un ejemplo, en directorio activo, todavía pues muchos permisos heredados, a lo mejor administradores de identidad que ya no forman parte de la organización y que no hubo una correcta higiene de esos accesos o de esos permisos de administrador y que eso puede representar una vulnerabilidad. Y hemos visto también que un alto porcentaje de los incidentes en las organizaciones muchas veces vienen desde dentro de la misma organización. Y bueno, si bien también hay impacto externo, también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad o el riesgo que hay pues bueno, desde la interna de las empresas o las organizaciones. Y pues bueno, ya en un nivel de madurez mucho más amplio y mucho más robusto, es como no solamente tenemos en control todos estos recursos y tenemos una trazabilidad correcta de la información y empezamos a concientizar a nuestros usuarios y empezamos a tener una estrategia mucho más alineada, sino que también empecemos a ser predictivos, que empecemos a utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial en ciberseguridad que nos permite identificar patrones de comportamiento y que de manera preventiva nos permite incluso automatizar tareas y prevenir o mitigar y paliar estos ataques de forma inmediata. Y hablábamos ahí en temas de identidad, de la importancia de tener en el centro de nuestra estrategia completamente el acceso a los recursos de la organización. ¿Y cuál es el enfoque de Azure Active Directory o las soluciones de identidad? Es que sea una solución o una plataforma, más que tener soluciones de identidad segmentadas. Es decir, entre más robusta sea nuestra plataforma de gestión de identidad y gobierno de identidad, pues mayor control y mayor visibilidad sobre el comportamiento de la organización pudiéramos tener. Mencionarles que Azure Active Directory es la solución de gestión de identidad más grande del mundo. Se administran millones y millones de identidades y autenticaciones diarias y
Al ser la plataforma de gestión de identidad más grande del mundo, pues se cuenta con una biblioteca en constante desarrollo de APIs o que nos permitan ir conectando, ir interconectando, pues cualquier aplicación, dispositivo, infraestructura de terceros de forma casi nativa. Y esto facilita en mucho la gestión y permite que en una sola plataforma se pueda tener la gestión y el gobierno de las identidades y todas las actividades que eso conlleva, ¿no? Y toda la gestión y el trabajo que eso conlleva. Y bueno, algo que también en la práctica de implementación, de deployment de estas tecnologías, de identificación de vulnerabilidades hemos encontrado, es en el tema de autenticación, pues poder habilitar el múltiple factor de autenticación para poder proteger a los usuarios en trabajo remoto. Es decir, que podamos verificar la identidad de los usuarios antes de establecer una relación de confianza y sobre todo el acceso a cualquier recurso. Entendiéndose que hoy mucha gente está trabajando de manera remota, que está accediendo, por ejemplo, a su correo electrónico corporativo desde su celular personal o desde diferentes dispositivos, se vuelve sumamente relevante que podamos tener una verificación adicional. Y bueno, el múltiple factor de autenticación se ha convertido en una tecnología y en una política que puede prevenir hasta el 99.9 de ataques de identidad. Y allí pueden ver ustedes en pantalla cómo hay diferentes métodos de verificación. Está, por ejemplo, el Microsoft Authenticator, que es pues una aplicación que ustedes pueden bajar en su dispositivo y que les va a pedir una autenticación adicional antes de acceder a cualquier recurso de la empresa o de la organización a la que pertenecen. Hay diferentes métodos de autenticación tan robustos y tan complejos como cada organización lo necesite. Está por allí Windows Hello. Hay también algunos métodos mediante token, mensaje de texto o mensaje de voz. Está también, pues bueno, algunos otros biométricos de terceros que pueden integrarse y que permiten verificar la identidad de diferentes formas antes de tener acceso a cualquier recurso. Y bueno, otro proceso que vemos sumamente relevante dentro de esta era de la hiperconectividad es poder tener una gestión de dispositivos y aplicaciones correctas. Es decir, estos tan famosos MDMs que hoy no es suficiente gestionar los dispositivos o tener enrolados los dispositivos de la organización, sino también se vuelve necesario gestionar las aplicaciones que viven dentro de estos dispositivos y sobre todo las aplicaciones corporativas utilizadas. ¿Y qué pasa cuando yo tengo mi dispositivo móvil? Es un dispositivo personal, pero dentro de este tengo alguna información de la organización en la que trabajo, quizá mi correo electrónico. ¿Cómo el administrador de este correo electrónico puede gestionar esta aplicación sin ser intrusivo con las otras aplicaciones que son personales y que no tienen nada que ver con la data de la organización? Pues bueno, justamente Microsoft Intune es una solución de gestión de dispositivos y aplicaciones que tiene la capacidad de gestionar aplicaciones corporativas y dispositivos, implementar políticas de uso según los niveles de seguridad que se quieran integrar y sobre todo tener trazabilidad y auditoría del uso de la información de la organización. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo mi correo electrónico y tengo allí acceso a información en mi OneDrive? Pudiéramos poner políticas o restricciones de uso en las que no se pueda tomar una captura de pantalla y pasarla a la mejor a mi Dropbox personal, que no se pueda compartir cierta información con terceros, si hay un documento etiquetado que no se puede imprimir, que no se pueda compartir, copiar y pegar, etcétera. Es decir, son políticas de seguridad escalables, customizables, que se pueden ir integrando también dentro de la estrategia de seguridad a nivel dispositivos y aplicaciones. Y bueno, ya entrando de lleno a el enfoque de Microsoft Security Operations Center,
Compartirles que dentro de este esfuerzo, o sobre todo de esta premisa de ciberseguridad, Microsoft tiene actualmente más de 3.500 colaboradores a nivel mundial especializados en tecnología de ciberseguridad que se encargan de actualizar y retroalimentar las plataformas de colaboración y monitoreo con los principales ataques a nivel mundial. Y bueno, definitivamente la seguridad es algo que está vivo, que está cambiando todo el tiempo, que está actualizándose a cada minuto. Están surgiendo diferentes tipos de ataques, diferentes vulnerabilidades, diferentes tipos de malware, diferentes tipos de ransomware. Nos llega phishing dirigido, phishing genérico. Es decir, en este movimiento de los ataques y de las vulnerabilidades es que las áreas de ciberseguridad tienen que mantenerse operando, ¿no? En el mismo nivel y en la misma velocidad del cambio que tienen estos procesos en seguridad. Y bueno, algo importante que mencionábamos en su momento es el tema de ir generando inteligencia, ir identificando patrones de comportamiento en los usuarios. Es algo que se vuelve sumamente relevante ya en un nivel de madurez un tanto más amplio. Y como les mencionaba, esto permite que al poder generar inteligencia e identificar cómo se comportan los usuarios, podamos incluso automatizar procesos de seguridad. ¿Qué pasa si tengo de repente, pues no sé, un intento de acceso desde un país en donde yo no tengo colaboradores o yo no tengo gente operando? Pudiera aparecer ahí, se identificaría un patrón de una alerta, ¿no? Nos pudiera generar un correo electrónico o pudiera bloquearnos la cuenta. Es decir, se pudieran tomar acciones inmediatas para poder evitar una vulnerabilidad cuando vamos conociendo mejor patrones de comportamiento y situaciones que pudieran significar algún ataque. Y bueno, esto naturalmente en búsqueda de generar organizaciones mucho más predictibles y resilientes, que digamos es pues de los últimos eslabones de madurez en términos de seguridad. No solamente está reaccionando o tratando de mitigar los ataques que recibimos, sino además en algún punto ya ser más predictibles y poder incluso eh, prevenir este tipo de vulnerabilidades y de acciones maliciosas. Y bueno, también les compartía, independientemente de lo que esté enfocado hacia el usuario como tal y en sus plataformas de colaboración, bueno, aquí en pantalla ustedes pueden ver las actividades de un SOC tradicional. Es decir, desde que tenemos la visibilidad, el análisis, el hunting, la investigación de incidentes y la automatización, que cada uno de estos cuadritos pues, representa una serie de actividades y de procesos complejos, ¿no? Aquí lo pueden ver en rojo, los procesos que recaen dentro de la solución Azure Security Center, y en amarillo los que corresponden a la solución de CIEM Azure Sentinel. Es decir, estas soluciones interconectadas buscan poder atender a todos estos procesos de manera orquestada, es decir, colectar, ahí en la parte de colectar, lo pueden ver al inicio, es decir, cómo colecto todos los logs de cualquier input de información, es decir, de mis aplicaciones, de los usuarios, de los endpoints, de la infraestructura, del directorio activo. Y ya que tengo colectada toda esa data o toda esa información, ¿cómo la analizo y cómo puedo detectar dentro de toda esa información vulnerabilidades o algo que requiere de mi atención, de poder mitigar algún riesgo o algo que pudiera ser malicioso? Después de ya haberlo identificado, ¿cómo puedo responder ante estos ataques o a estas vulnerabilidades? ¿Cómo puedo resolverlas? Y sobre todo en un nivel ya mayor, pues cómo puedo automatizar la respuesta a estos incidentes. Y aquí lo van a ver un poquito más visual en una arquitectura de muy alto nivel, de cómo ahí en medio ustedes pueden ver a un SOC Analyst que está, o al encargado que está
revisando estas alertas, investigando este tipo de ataques, en donde a través de Azure Sentinel va a tener una consola de investigación, de evaluación, que le va a permitir tener visibilidad de todo lo que está sucediendo en la organización y de los riesgos asociados y de todo lo que conlleva, como lo pueden ver en la parte de abajo, las alertas desde diferentes inputs de datos, desde identidades, endpoints, diferentes nubes, redes, etcétera. Y pues bueno, el objetivo es transmitirles como Security Center, que es una solución de monitoreo de cualquiera de estos insumos a nivel log. Y bueno, Sentinel ya es una solución que nos permite hacer correlación de estos eventos de seguridad y poder ayudarnos a procesar altísimos volúmenes de datos que nos permiten tener una vista como un BI, ¿no? De nuestra postura actual, de la salud de nuestros componentes y pues incluso ver, ¿no? Como las alertas en donde tuviéramos que tener alguna acción inmediata. Y bueno, también me gustaría mencionar, sin dejar de lado, que hay organizaciones que están sujetas a temas de compliance, algunas, por ejemplo, como PCI, las NIST, o que están por el segmento, el sector al que pertenecen, por ejemplo, el sector financiero, sujetos a tener evaluaciones, auditorías, y bueno, también esta visibilidad de punta a punta nos permite tener en cuenta los niveles de cumplimiento a los que hay que llegar y cómo a través de procesos de seguridad y de monitoreo podemos ir teniendo estos niveles adecuados en temas de compliance. Y bueno, me gustaría, después de darles una vista general de lo que nosotros vemos o lo que Microsoft ve como las mayores incidencias, la postura actual de seguridad a nivel mundial y las tecnologías más relevantes que se pueden integrar dentro de plataformas de colaboración e infraestructura en Microsoft. Una evaluación que en conjunto con Microsoft hemos ejecutado, que tiene como objetivo ayudarles a identificar la postura actual en seguridad, tomando en cuenta diferentes componentes y sobre todo algo sumamente importante que hemos visto es que muchas organizaciones tienen licenciamiento adquirido con Microsoft. Voy a poner un ejemplo, Microsoft 365 E3 o E5, en donde vienen embebidos algunos features de seguridad y bueno, pues por a lo mejor desconocimiento o falta de de personal especializado, pues no se han habilitado o no se han implementado haciendo referencia a casos de negocio específicos en su industria. Entonces, de alguna forma, el valor de B-Side en temas de seguridad ha sido ayudarle a las organizaciones a identificar qué de lo que tienen actualmente lo pueden utilizar, aprovechar al máximo y cómo a partir de ahí hacer un roadmap por fases para poder ir creciendo y robusteciendo según los niveles de madurez de cada organización. Pero creemos que la premisa y el punto de partida es aprovechar lo que se tiene actualmente y un paso antes es hacer una evaluación del estado actual voy a poner un ejemplo, la salud actual del directorio activo, que tanto hemos hecho una actualización, una evaluación, una auditoría de la salud de nuestras identidades y también ir entendiendo a nivel de usuarios cuáles pudieran ser mi top target de usuarios más atacados, por ejemplo, con malware, con phishing, qué políticas tengo hoy habilitadas dentro de mi organización y cuáles debería habilitar para mitigar ciertas vulnerabilidades encontradas. Y bueno, este assessment que les mencionaba no tiene ningún costo. Esto forma parte de una iniciativa de inversión por parte de Microsoft y B-Side en función de ayudarle a las organizaciones primero a entender en qué punto están, ¿no? También entender un poco de sus procesos y de su industria y a partir de allí empezar a construir un mapa de trabajo muy acotado a sus necesidades específicas. Y bueno, por ahí el equipo de Azucena les va a estar compartiendo mi contacto para cualquier
Si ustedes consideran que este assessment o evaluación pudiera ser de valor para su organización, el entregable de este assessment es un reporte de alto nivel que les va a ayudar a identificar su postura actual en términos de seguridad en plataformas Microsoft. Y pues bueno, también algunas recomendaciones de poder habilitar o mejorar, por ejemplo, la implementación de ciertos features o ciertas políticas de lo que tengan actualmente. Y hablando en particular de la postura de identidad que mencionábamos a través del webinar, pudiera ser el corazón de una estructura o de una estrategia de ciberseguridad. Hay una evaluación que nos permite identificar, pues bueno, la salud actual del directorio activo, sin importar si a lo mejor tenemos un esquema híbrido o un directorio activo on-premise o un directorio activo en la nube, y nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestros patrones actuales de comportamiento en temas de identidad y de qué forma pudiéramos evolucionar y mejorar, y sobre todo enfocado a la nueva forma que tenemos de colaborar, en donde hay que darle acceso a infinidad de usuarios, de terceros, de externos, a diferentes recursos de la organización. Entonces, pues este assessment entrega una estrategia general que nos pudiera ayudar a ir robusteciendo nuestra postura en temas también de identidad. Entonces, si ustedes quieren solicitar este assessment, me parece que hay un tiempo definido para poder solicitarlo. Por ahí, Azucena, si nos puedes compartir el detalle de la fecha límite pues bueno, se agenda una sesión breve de 30 minutos para que podamos explicarles el equipo de seguridad cuál es el alcance de este assessment y qué necesitaríamos para poderlo implementar y después hacer este entregable. Y pues bueno, de mi parte esta es la información que tenemos preparada para ustedes. No sé si en el chat haya alguna pregunta en particular. Ahí están los correos electrónicos de contacto, también el equipo extendido, por ahí Alfonso Cuevas, Jazmín Ramírez, Sandra Higareda. Estaremos al tanto de cualquier duda que pudieran tener en temas específicos en seguridad. Y pues bueno, si ustedes quieren recibir tanto la grabación como la presentación que revisamos para compartirla a su equipo extendido, también la pueden solicitar a través del equipo de Azucena. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación. Como les decía, esperamos que encontraran información de valor para ustedes. Si en algún momento consideran también necesario algún ciclo de información ya más enfocado a generar una warning y una concienciación hacia sus usuarios finales, también es algo que pueden solicitar a través de los correos ya mencionados. Y pues bueno, les agradecemos mucho su puntualidad y su asistencia, y pues estaremos entonces en seguimiento a cualquier solicitud de parte. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día, hasta luego.